Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. Poderosamente manifestado. Poderosamente manifestado. Y si usted ve ahí, hay un puño, ese puño habla de poder, pero detrás de ese poder está un león. Y ese león nos habla del carácter de nuestro Dios. De nuestro Dios. El león de la tribu de Judá ahí eh, empoderándonos. Realmente empoderándonos. Una cosa que sale de nuestro interior. Ahora, yo le quiero decir una cosa, hablando de, cuando yo uso esa palabra empoderar, se me viene a mí una imagen o una entrevista que me da es como que rabia, yo no sé, me incomoda. Una vez escuché una entrevista ahora mismo la representante más importante que tiene Colombia. ¿Usted sabe cuál es la representante más importante que tiene Colombia? Karol G. Dios mío. Entonces, doña Carol le estaba diciendo que a ella le gustaba que las mujeres se sintieran empoderadas. Entonces, cuando yo oí esa expresión, pues yo dije, bueno, ¿y cómo es que ella, y están hablando de que ella es un símbolo de la mujer empoderada? Bueno, yo quiero saber a qué se refiere. Y cuando la escucho, lo que para ella es una mujer empoderada, es una mujer que le dicen mamita, está rica, mamita. Yo me quedé, yo dije, eso es el empoderamiento que esta mujer está hablando. Yo no creo que eso anime la dignidad de la mujer, ni tampoco realmente la empodere. Yo personalmente, al contrario, yo veo a una mujer empoderada cuando se levanta y dice, tomo, esta mañana vi una imagen de una indígena, es una mujer Cheyenne, fue la esposa o la mujer de un hombre que le llamaban Jerónimo, un indígena. Y resulta que este hombre, bueno, le hicieron una emboscada y, a ella con otras 70 mujeres y niños los capturaron y se los llevaron como esclavos a México. Y allá en México ella no hablaba español y estando esclava aprendió el español. Entonces se convirtió en una intérprete entre los cheyennes y los mexicanos, todos los que hablaban hispano. Pero llegó un momento en que ella vio tanto abuso que organizó toda esa gente y y huyeron y atravesaron un desierto que decían que era imposible que alguien lo cruzara. Esta mujer guiando a todo ese poco de mujeres y de niños. En el desierto les enseñó a comer tuna, o sea, ¿cómo es que se llama? Cactus y todo ese poco. Llegó a todo ese pueblo a través del desierto. Yo me quedaba impresionado. Imagínense que llegando a pocos kilómetros de llegar, como dicen, de coronar, la atacó un puma y con un trapo que tenía, con una cosa, se lo metió al puma en la boca, pero el puma le alcanzó a desprender el cuero cabelludo. Y mientras estaban en ese forcejeo, ella tenía un cuchillo y se lo clavó en el corazón al puma. Y entonces todo quedó tan desprendido, todas esas cosas. Y las compañeras Cheyenne que estaban con ella, ¿saben lo que hicieron? Con las espinas de los cactus, como yo diría, le engraparon, o sea, se lo cosieron, como yo me imaginaba así como unos palillos, así, exacto. Y con eso, y con
con la cosa del líquido del cactus, se lo ponían ahí hasta que ella llegó hasta una cosa que se llamaba San Carlos, donde la terminaron de atender. Yo digo, esa mujer es una mujer empoderada. Eso sí es empoderamiento. No que me digan que estoy rica, que estoy sabrosa, que me vengo, o sea, yo, al menos yo, en mi perspectiva, yo no lo veo así. Yo no lo veo, no tengo ningún inconveniente con que las mujeres sean bonitas ni nada, pero no creo que eso sea lo que realmente empodera a una mujer. Entonces, bueno, entró el tema realmente. Bueno, la siguiente imagen se llama, bueno, yo quiero reconectarlo, usted sabe, venimos hablando del avivamiento, hemos tocado el avivamiento a título personal, ¿cierto? ¿Qué significa? Estuvimos hablando de lo que significa el despertar, o los despertares, o los moveres que han existido desde que se estableció la iglesia. Hablábamos de que hay 4 moveres básicamente, pero se habla realmente de 3 y de otras apariciones que han habido donde el Espíritu Santo se ha derramado sobre poblaciones o sobre lugares. Hablamos del despertar de Gales, también hablamos del despertar o el derramamiento que hubo en la calle Azusa, ¿cierto? Uno de los más famosos. El de Toronto, que también fue muy cercano. Y el último, el que ocurrió en una universidad de los Estados Unidos y se extendió a otras universidades, que todo comenzó por los tiempos de adoración, como en Hechos de los Apóstoles. Estaban reunidos en un lugar y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Se acuerdan? Hablamos también que Pentecostés es 50 días después de la Pascua, o sea, 50 días después de la Pascua el Espíritu Santo descendió. Y les explicábamos que el derramamiento del Espíritu Santo no era para que se vieran espirituales, hablando en lengua y brincando y no sé qué cosa, no. El derramamiento del Espíritu Santo, hay una expresión, y recibiréis poder. Ellos recibieron poder a través del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Para que sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado y se cumplió y arrancó en esa reunión de Pentecostés con un propósito claro, y era que pudieran ellos ser testigos. Yo les he explicado, la palabra testigo ahí es la palabra mártir. O sea, para que ellos estuvieran tan empoderados que pudieran decir, y si me tienen que sacrificar por el Evangelio, aquí estoy. Soportar el sufrimiento. Si no sé qué, si tengo que padecer, aquí estoy. La revelación de lo que eso significaba. Como dice alguien, en este momento nosotros no queremos ni pasar una pena por causa del Evangelio. Pero los que están llenos del Espíritu Santo están dispuestos a padecer todo tipo de sufrimiento o padecimiento. Y esto tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy más adelante. La siguiente imagen. Ahora, el fundamento de hoy está en el libro de Romanos o en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 19. Lourdes, si lo tienes por ahí. Guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Amén. Amén. Esta versión dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Esta semana uno está orando para que Dios le hable cuál es el mensaje del domingo. Y tuve una reunión con alguien que es alguien que va a predicar y me pidió que le revisara el mensaje. Creo que el miércoles yo lo compartí. Yo le dije, claro, yo te ayudo, ¿cómo no? Y él me contactó por Zoom, y nos sentamos ahí por la pantalla de Zoom a escucharlo.
me mostró el bosquejo, y uno de los versículos que él utilizó fue este versículo, Romanos 8:19. Y ¿saben una cosa? A mí me impactó porque era como si Dios me hubiera dicho, tú necesitas que yo te hable, siéntate ahí. Y él, mientras estaba compartiendo para que yo le revisara y le corrigiera, yo sentía que Dios estaba hablándome. Y uno de los versículos que llamó mi atención fue este. Y después, entre la semana, alguien me habló, estábamos hablando de algo y me volvió a citar este versículo. Y el viernes que estaba en una capacitación, volvieron a citar el versículo. Y yo dije, Señor, hay algo en este versículo para mí. Hay algo en este versículo para la iglesia. Y cuando yo comencé a revisarlo, comencé a entender muchas cosas. Y uno pregunta, Señor, ¿dónde encaja este versículo en lo que estamos hablando? En lo que estamos hablando, en lo que Dios nos ha dado para este año. Y bueno, pretendo que podamos revisarlo en esta mañana. Ahora, como todos los que hemos leído la Biblia, tenemos una imagen de un versículo y a veces le hemos dado un uso, pero cuando nosotros realmente nos dedicamos a escudriñar la Escritura, comenzamos a descubrir que hay algo más, o a veces que lo que hemos pensado de un versículo es equivocado. Y por eso yo siempre le insisto, hay que leer y entender el contexto para saber por qué fue escrito eso, por qué Dios se preocupó para que este testimonio nos quedara a nosotros. Y la primera razón, bueno, parte del contexto es, usted sabe, hay un derramamiento del Espíritu Santo, pero el derramamiento del Espíritu Santo fueron para aquellos que estaban en el aposento alto, y ellos comenzaron a ser testigos, ¿cierto? Y parte de ese ser testigos es que el Evangelio llega a Roma, y en Roma se encuentran con una cantidad de problemas. Y uno de los problemas que encuentran ellos es, y ustedes saben, comienza la persecución. Viene la época en que incluso Nerón, usted sabe, quería hacer un cambio urbanístico y no lo dejaban, y entonces el COVID se inventó, y eso es lo que dice la historia, quemar Roma. Y mientras estaba quemando Roma, se le ocurrió, voy a culpar a los cristianos, y la persecución se puso todavía más difícil. ¿Me entiende? Y en medio de toda esa dificultad, y en medio de todas esas cosas, y de todo lo que arrancó en esa época, la carta a los romanos llega a la iglesia que se esconde para poder recibir y ser edificada. Ahora, es interesante porque dicen los estudiosos que esta es la carta más extensa y teológicamente más profunda de todas las cartas de Pablo. Yo la verdad, cuando comencé a mirar el contexto, yo dije, Dios mío, dame sabiduría para con sencillez poder explicar todo lo que hay en este versículo o en esta porción. Ahora, uno de los temas que Pablo aboca en esa carta es el tema del Evangelio. ¿Se acuerdan? El poder de Dios arranca también diciendo, porque el poder de Dios para salvación, ¿cierto? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Habla de la salvación propiamente, de la justicia por fe, habla de la vida eterna. Y también dicen los estudiosos, y yo me di cuenta que es así, es una carta no para predicarte y que te conviertas. No, esta es una carta para los que ya se convirtieron, para los que han dado, por ejemplo, el paso de recibir a Jesús en su corazón. Y esta es una carta en que te enseña, por decirlo así, el día después, a vivir el día después de que has tomado la decisión del Evangelio. Ahora, también nos enseña que todo lo que tiene que ver con el Evangelio no tiene que ver con el plano personal, porque a veces nosotros creemos que el Evangelio es yo y yo. Y esta carta nos muestra que el Evangelio es una cuestión que va más allá de nosotros. No solamente habla de nosotros como personas, de nuestras familias,
de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, sino de todo lo que hay. Ahorita lo vamos a ver hasta dónde trasciende el Evangelio e incluso el fenómeno de la conversión a la que nosotros se nos ha regalado. Ahora, también Roma era no solamente un imperio fuerte, ¿entiendes? Lo que nosotros conocemos como conquistadores, sino que también Roma era una ciudad que estaba llena de toda la filosofía. O sea, los romanos invadieron y subyugaron toda una cantidad de pueblos. Todos esos pueblos que tenían sus filosofías, sus religiones, fueron llevándola a Roma. Por eso en Roma encontraban todas las religiones que había en ese momento, todas las filosofías que había en ese momento, y era como, dicen que en estos tiempos es lo más parecido a Nueva York, donde están dominicanos, hay lugares donde están los dominicanos, donde están los puertorriqueños, donde están los chinos, los hindúes, o sea, todos, hay todo tipo de religión, de todo hay en Nueva York, dicen. Yo no he ido a Nueva York, pero es lo que yo conozco. Entonces, es como Roma era como todo eso, y también el lugar del centro económico y de poder del mundo. Usted sabe, por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas, todo el imperio bursátil y económico que había en esas torres y todo lo que se manejaba detrás de todo eso. Entonces, Roma es muy parecido a, pudiéramos decir, al Nueva York de estos tiempos, donde todo se concentraba. Y precisamente en un medio donde todo está ahí, donde la gente cree que no puede sobrevivir, ahí llega el Evangelio como mensaje de salvación. Ahora, esta carta nos muestra o nos trae la revelación de lo que es una vida espiritual. Por ejemplo, ¿puedes pasar la imagen? Si tienes ahí Romanos capítulo 8, en el versículo 1, por ejemplo, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a nosotros? El tema de la condenación. Mucha gente no avanza, no crece en su vida espiritual porque se sienten condenadas. No es que yo todavía no he dejado el cigarrillo, yo no soy digno, yo no puedo, ¿me entiendes? Se sienten condenados. O yo todavía no, porque yo todavía tal cosa. Se sienten culpables. El pastor dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha liberado del pecado y de la muerte. Ok, entonces fíjate, es como, y que el Señor me dé sabiduría para explicar esto. Por ejemplo, cuando tú recibiste a Jesús, el Señor entró en tu corazón y desde ese entonces el Señor te marcó. Y ahora tú tienes la salvación. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué si yo soy salvo todavía tengo luchas? ¿Cierto? Y bueno, es parte de lo que él discute o él habla entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Yo no voy a poder hacerlo hoy en este mensaje, pero sí quiero decirte, Pablo es consciente de que la persona que recibe al Señor va a tener luchas en su vida. Necesita seguir creciendo, necesita seguir trabajando, pero ya en tu posición, eso es lo que se llama la salvación posicional. Tú estás en la posición en la cual ya eres salvo. Pero ahora viene la otra parte, la vida, el vivir el día a día, después que tú tomaste la decisión. Y cuando llegas el lunes, por ejemplo, los que manejan, sea moto, sea carro, y se te atraviesa alguien, y explota la ira y no sé qué cosa, parece, y eso que tú eres, viene el pensamiento, y eso que tú eres cristiano, y viene la condenación, y la rabia, insultas a uno, y viene la condenación, entonces te sientes mal, y yo no soy realmente un cristiano, entonces viene la condenación a tu vida. Pablo sabía que eso pasaba, y por eso dice,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, interesante eso, no es los que estuvieron, porque a veces yo me encuentro gente en la calle que dice, no, pastor, yo también iba a la iglesia, yo también. Sí, pero no es que estuviste, es a los que están, ¿me entiendes? A los que están caminando, a los que están viviendo una vida espiritual, a los que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en su vida. Hay gente que me dice, pastor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Porque es que el diablo está interesado en destruirte, pero el Espíritu Santo y Dios están interesados en que esas dificultades te hagan crecer, en que tú seas transformado. Y tú no vas a ser transformado, ay, relajado, ahí quedado. Ay, yo me quedo aquí en mi cama durmiendo todo el día y que el Señor me transforme. Eso no sucede así. Dios te transforma a través de las dificultades, a través bueno, eso es lo que estamos viendo aquí y lo que te estoy narrando, lo que vivían los cristianos en Roma, con las luchas, con los pensamientos. Fíjate, por ejemplo, el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él está hablando de dificultades. Él está hablando de problemas que nos toca vivir diariamente. Y por eso, amado, es clave para iniciar que tú recuerdes Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El Espíritu Santo vendría sobre ti para que pudieras ser testigo. ¿Testigo cuándo? Cuando estás pasando por las dificultades, cuando hay cosas que no te suenan, cuando hay cosas que no te parecen, cuando el enemigo quiere señalarte y avergonzarte. Pero tú tomas la decisión de creerle a Dios y entender que estás en un proceso. Hay una diferencia entre algunos de ustedes y yo. El proceso con mi vida arrancó en el 93. Tal vez el proceso en tu vida arrancó en el 2000, tal vez en el 2015, tal vez en el 2024. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Yo llevo un proceso de ya, yo estoy en un proceso de transformación de 31 años. De 31 años en que no me he apartado del Señor, porque hay gente que toma sus vacaciones. No, yo no, 31 años dándole, y en diferentes países y en diferentes situaciones. ¿Entiendes? Entonces Dios ha estado ahí transformando. Y yo te quiero decir, haciendo el curso de Rever, que estamos haciendo, amado, estoy descubriendo cosas que todavía hay que trabajar en mi vida, de las que me estoy arrepintiendo, de las que, bueno, todavía tengo que enderezar porque no sabía que estaban ahí y el por qué. Entonces, esto es, la vida espiritual es un camino largo y por eso dice también en Apocalipsis, el que persevere hasta el fin. Yo veo gente y me da dolor la gente que se queda en el camino. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabe, por eso dice ahí en la palabra, persevere hasta el fin, porque Dios sabe que en el camino muchos se van a quedar. Ahora que estamos hablando del bautismo, conmigo se bautizaron como 10 personas en el 93, y de esos 10 solamente hay 3 personas que seguimos permaneciendo en el Señor. De esos 10, solamente hay 3 que estamos permaneciendo en el Señor. Y hay uno que yo sé que ha ido y vuelto, y hay otra persona que sé que está firme en el Señor, en Bogotá. Y en el caso mío. ¿Me entiendes? Entonces, esta es una carrera que hay gente también que la coge con fuerza, ¿cierto? Y sí, porque ahora sí, y al mes están dando la vuelta y pelan el cobre y se devuelven, o al año. Entonces, esta es una carrera de fondo, ¿me entiendes? Que hay que vivir y en ese caminar tropezamos
Y es cuando viene, cuando no tenemos bien claro esto, viene la condenación. Y por eso Pablo les dice, mira, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Hay otra cosa importante en la vida espiritual, versículo 5, dice, 8, versículo 5, dice, obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. en En esta, esta versión. ajá, dale para ahí, la otra versión. No, es bueno oírlas todas porque... Ujú. Y en esta dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque también eso pasa, en nuestro caminar hay veces que nosotros nos enfocamos en las cosas de la carne. Y entonces por eso, vuelvo al punto anterior, entonces como no estamos caminando en Cristo ni en lo espiritual, nos sentimos condenados. Cuando mi enfoque es lo carnal, lo terrenal. ¿Ya me entienden? Otra cosa que dice acá es que la vida espiritual produce vida y paz. Fíjate, están hablando de dos cosas. Hay una vida espiritual y una vida carnal. Si tú te enfocas en la vida espiritual, ¿qué va a ocurrir? Va a venir a tu vida vida y paz. Léelo, por favor. Pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Oye eso. Y nosotros creemos que es al revés. Ay, qué aburrido. Todo en función de Dios. Pero es que cuando nos enfocamos en lo de Dios, tenemos vida y paz. ¿Me entiendes? Lo que no nos deja arrancar, lo que no nos deja tener paz, es que estamos enfocados en las cosas que son terrenales. Terrenales. Y estaba hablando con alguien en estos días y me estaba hablando de su trabajo. Entonces me estaba diciendo, pastor, es que si yo no tuviera ese trabajo me hace vivir es amargado. Yo le preguntaba, o sea, ¿por qué eso te roba tanta energía? Pastor, es que yo me levanto pensando, me acuesto pensando en el trabajo. Exacto. Por eso es que no puedes tener paz, porque tú vives enfocado en eso. Pero si tú entendieras que el trabajo es algo que Dios te ha dado y que es transitorio y pasajero, y tu vida estuviera enfocada en las cosas del Señor, tu trabajo es pasajero, entiendes que es algo pasajero, momentáneo. Ahora, cuando y ahí hay un problema, porque a veces la gente piensa que cuando uno les dice, piensen en lo espiritual, en lo de Dios, es que tienes que dejar el trabajo. No, es que tú tienes que ser testigo donde tú estás. ¿Y cómo vas a ser testigo? Cuando tus compañeros se dan cuenta que tu jefe es injusto contigo y tú aún así estás enfocado en el Señor. Yo te digo, por ejemplo, yo me convertí, yo tenía, en esa época, en ese momento tenía yo 3 novias. Y una de ellas, la mamá la agarraba como un trapero. Sola agarra, ella se llama Angélica y apenas iba entrando Angélica, venga para acá, tráigame agua, limpia ahí. O sea, eso la agarraba y yo la veía a ella en paz. Hacía sus cosas, no sé qué cosas. Había veces que yo la veía que hacía así y lloraba por su mamá. Yo me quedaba pensando, yo dije, ¿cómo haces tú para tener paz con todo lo que te maltrata tu mamá? Y ella me dijo, el Señor. Entonces yo entendí que había algo diferente en ella. A pesar de las dificultades, ella estaba enfocada en el Señor. Y hubo momentos que en mi carnalidad yo le dije, mira, bueno, pues entonces, si tú quieres salir de tu casa, ya yo estoy terminando, nos fugamos en pocas palabras. Y yo, no,
yo quiero agradar al Señor. Y todas las cosas en el Señor tienen que hacerse en orden para que sean de bendición. Sabía que la fórmula no era huir. Que todas esas cosas me confrontaron y me hicieron entender que había algo que realmente producía paz. En ese momento yo tenía 3 novias y yo no tenía paz. Tenía 3 trabajos, yo no sé, la plata no me alcanzaba. Tenía el trío, trabajaba con un abogado y era monitor en la universidad. Y a mí no me alcanzaba la plata, yo vivía, ¿me entiendes? Porque mi enfoque eran las cosas terrenales, la diversión, esto y aquello, el sentirme. Entonces vivía vacío y no tenía paz. Pero cuando yo vi eso, yo decidí seguir al Señor. Y lógicamente, si seguía al Señor, yo sabía que eso de tener no, eso tenía que comenzar a cortar todo lo que no estaba en orden. Y no me lo dijeron en la iglesia no me agarró el pastor, usted tiene que dejar el trago, usted tiene que dejar el trigo, eso no pasó. ¿Entiendes? Yo fui entendiendo, yo me sentía mal cuando salía de la casa de una y me iba para la casa de la otra. Ya esto no está bien. Y lo del trío tampoco, o sea, yo tocaba en lugares donde había de todo. Y resulta que un día el Señor me dijo, me confrontó y yo me pregunté, ¿este es el lugar para mí? Y yo dije, esto no es el lugar para mí. Entonces, de ahí salí, no volví a eso, la vida del trío se acabó, la música, en ese sentido. Y entonces me quedé con un solo trabajo. Yo dije, imagínate, si no me alcanzaban los 3, ahora uno solo. Pero, amados, así pasa. Ese solo trabajo comenzó a prosperar y a alcanzarme para cubrir todo lo demás. Porque también el tema era el desorden. Que yo recibía era para una cosa, para salir con la una, entonces cuando todo se fue enderezando, la plata comenzó a rendir. Entonces, si te enfocas en las cosas del Señor, en tu vida espiritual, realmente lo demás podrás caminarlo y vas a caminarlo en paz. No es como yo también predicaba, que tú te conviertes y eso es carro, casa y beca. No es así. Vas a tener dificultades, pero ahora tu enfoque es en el Señor. Tú sabes que el Señor es tu proveedor. Tú sabes que el Señor es el que va a aparejar las cosas. Tú sabes que el Señor va a hacer algo que tú no te imaginas. Y yo lo he vivido en mi vida hasta el día de hoy. Uno de los años más difíciles económicamente para mí ha sido este año. Pero yo he visto milagro tras milagro tras milagro como Dios se ha glorificado. Entonces, amado, ayer era un día en que mi nevera era una piscina. Y de donde yo menos pensé, aparecieron 100,000 pesos para comprar y no sé. O sea, gloria tras gloria tras gloria. Amén. ¿Qué sería en mi carnalidad? Tengo en la cuenta, mija, vaya a ese mercado Pero en la vida espiritual de alguien que depende de Él, solamente el Señor provee. Y Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Y por todo eso tenemos que pasar. Yo paso por todas estas cosas y tú no me puedes decir a mí, pastor, es que usted nunca ha pasado lo que yo he pasado, porque yo he pasado por ahí. Yo sé lo que es depender, yo sé lo que es no tener para la matrícula de tus hijos, yo sé lo que es estar viendo para ver de dónde va a mandar la provisión para que tus hijos vayan a la universidad. Yo sé lo que es eso. Y te puedo entender. Y puedo orar de corazón a corazón sabiendo lo que eso significa. Lo que es estar enfermo. Ahora estoy viviendo otras situaciones también y puedo entender a mucha gente también en eso. Entonces, la vida espiritual, primero, es un camino donde si estamos en el Señor no vamos a recibir condenación, vamos a entender y a recibir el perdón de Dios. Vamos a saber que esto solamente es algo de paso.
Ahora, otra cosa que dice ahí, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Este es el versículo, yo les voy a decir, este es mi versículo favorito de la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Exacto. Y en esta otra versión dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi prioridad? Ser guiados por Dios. De las diferentes maneras que Él tiene, Él puede guiarme. ¿Me entiendes? Y esa es una característica. Tú quieres saber si eres un hijo de Dios. La pregunta es, ¿tus pasos son guiados por Dios? ¿Tú te sientes guiado por Dios? Este año, amado, ha sido para mí también en muchas cosas, hasta ministerialmente. Volver a depender completamente para las cosas pequeñas en el ministerio. Quiero ser guiado por ti. Quiero que tú me dirijas, Señor. Yo estaba hablando con Mateo y le decía, hijo, preocúpate para que el que te guíe sea el Señor, no tus temores, porque a veces nos llevan a tomar decisiones los temores. Por ejemplo, hace años, cuando ¿se acuerda usted de la crisis del UPAC? Estoy hablando del año 97, antes del 2000. Amado, yo conocí a la iglesia asistía alguien que era un empresario. Y este tipo, porque conoce y entiende los temas financieros, él sabía que con el tema del UPAC venía una crisis. ¿Y sabe lo que hizo él? Cogió y malvendió su empresa. Malvendió su empresa. ¿Por qué? Porque vio el tema de la crisis y dice que esto se va a poner feo, esto se va a poner maluco, y vendió todo lo que tenía. Y resulta que lo que vendió hoy en día es una empresa consolidada en Colombia. Y un día hablando con él, y él me decía, es que yo cometí, el error mío fue haber creído más a los números que a Dios. Si yo lo hubiera creído a Dios, en medio de la crisis hubiera sobrevivido y estuviera con mi empresa. Pero el temor de que iba a quedar sin nada, que iba a quebrar, que terminé vendiendo lo que tenía. Que no te guíe el temor. Y a los que lo guían el temor son las personas que no las está guiando el Señor, sino tus temores. Que a ti, asegúrate de que a ti te guíe el Señor. Ahora, dice ahí también, los hijos de Dios tenemos una herencia. Dice el versículo 17. Sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Esa parte no, la gente que habla de prosperidad, esa parte no la cita. Somos herederos, yo heredé, dame las ganancias, dame el dinero. Pero mira lo que está diciendo, lee bien el versículo. Si somos herederos y Él padeció, nosotros también vamos a padecer. Fíjate, y mira dónde, o sea, estamos hablando del versículo 17, ¿verdad? Sí. Entonces, pero fíjanos a dónde me quiere llevar Él. Al versículo 19, donde dice que Dios que la creación está esperando. La creación entera espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Exacto. Pero antes de eso está el 17, que somos, oye, tú eres heredero, tú eres hijo, vas a sufrir padecimientos. ¿Me entiendes? Pero que dice que seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Amén. Porque también compartimos el sufrimiento. Exacto. O sea, para recibir la honra, para recibir la gloria, necesitamos pasar por el padecimiento.
Pero hay gente que no recibe gloria, no recibe honra, porque se quedan estancados en el sufrimiento o no quieren pasar. Yo para allá no, yo no, eso es feo, eso es duro, en eso no me meto. Entonces, ¿cómo quieres ver la gloria de Dios? Tienes que pasar por ahí para ser formado. Bueno, una cosita, mientras estaba leyendo Lourdes, yo estaba diciendo que seas guiado por el Espíritu de Dios. Pero decía, no dejes que el temor te guíe. Eso es lo que le estaba compartiendo a Mateo. Pero también hay momentos en que lo que te guía es otra cosa, peor, la rabia. Me dio rabia y yo hice no sé qué cosa y por rabia, mira a dónde los lleva la vida. Una mala decisión. Es que yo no puedo soportar tal cosa. Por ejemplo, en los temas de la cárcel, gente que ha terminado preso porque porque en un momento de rabia tomó una decisión. Y se vanaglorian de eso. Es que yo no puedo permitir eso, a mí me da rabia. O sea, ¿quién te está guiando? La rabia. Mira dónde te lleva la rabia, lo carnal. Otra cosa carnal, el temor. Mira dónde te lleva el temor. Hay otra cosa que también puede dirigir tu vida, que también es un fruto de la carne, la envidia. Yo quiero tener porque el otro tiene. Yo quiero hacer porque el otro hizo. La envidia. ¿No? Las pasiones y todas estas cosas. Entonces, fíjate todo como la vida espiritual. Y entonces, cuando tú ves todo ese panorama, tú dices, ¿y cómo hago? Recibiréis poder. Por eso tenemos el Espíritu Santo, porque en nuestra carne no vamos a poder soportar las presiones, las dificultades y todo esto. Ahora, ya debo estar entrando al final. Entonces, el versículo, la imagen, exacto, dice, el versículo dice, una necesidad, el anhelo ardiente de la creación. Hay una humanidad que tiene, de toda la humanidad y de toda la creación, es la necesidad. Y hay una solución, la manifestación de los hijos de Dios. La siguiente imagen dice, ese punto del anhelo ardiente de la creación. Mira lo interesante, la creación es consciente del deterioro en el que se encuentra. En la capa de ozono, los problemas de la virosis, los problemas, todo lo que estamos viendo es parte del deterioro de la humanidad. La Amazonía, el problema del oxígeno, el calentamiento global. Y sabes, mira, yo quiero mostrarte algo que me impactó cuando yo estaba estudiando esto. Dios está prometiéndonos. ¿Qué ocurrió en el Génesis? En el Génesis, el Señor nos entregó autoridad para sojuzgar, para gobernar toda la creación. ¿Y qué hicimos nosotros? La hemos destruido. Por eso, al final de los tiempos, estoy hablando de Génesis, al final de los tiempos, ¿qué ocurre? El Señor nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre, la creación que le fue entregada, la ha destruido. Y por eso dice ahí, la misma creación es consciente del deterioro en que se encuentra. Está esperando la intervención de Dios. Pero antes de la intervención de Dios, hay una manifestación que debe ocurrir. La manifestación de los hijos de Dios, que somos tú y yo. Ahora, en el mundo no hay esperanza y hay un problema y eso pasa. Todo el mundo pone su esperanza. Ahora sí viene el gobierno del cambio. Ahora sí va a cambiar. ¿Y qué ocurre? El que llega es peor que el anterior. Y uno se desilusiona más. ¿Por qué? Porque estamos colocando nuestra esperanza en el lugar equivocado. Nuestra esperanza está y tiene que estar en el Señor. Y por eso, si tú lees Romanos te habla de todo eso. De la gente, por ejemplo, Romanos en el capítulo 1 y 2, por eso arranca por ahí, hablando de cómo los romanos ponían su confianza en los ídolos, en todas las cosas que había en Roma.
Y dice ahí que entonces por eso Dios los entregó a sus pasiones desenfrenadas. Terminaron destruyéndose los romanos. Y bueno, usted sabe que los romanos, como dice el pastor Johnny Gómez, ahí había de todo. Los que tenían el espíritu de nevera, que eran fríos por delante y calientes por detrás, y de todo, por todos los lados, el gran César, el gran macho, el conquistador, y tenía su marido y su mujer también, o sea, todo eso, o sea, el deterioro, porque la confianza y el enfoque de ellos era en cosas no celestiales, no del reino de Dios. Ok. La siguiente imagen dice, bueno, dice el versículo, el que estábamos leyendo, dice, porque, por cierto que las aflicciones, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, Juan capítulo 1, versículo 12, léelo. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Aquellos que aceptaron a Jesús como tú y yo, se convirtieron en hijos de Dios. Porque antes, usted sabe, lo hemos repetido y quiero repetirlo porque todavía escucho cristianos diciéndolo, incurriendo en el mismo error. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12. Los que lo aceptaron y creyeron en él llegaron a ser hijos de Dios. ¿Y quiénes aceptaron a quién? A Jesús. Ahora, otra característica de si eres hijo de Dios, Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y bueno, ahí hay otros, en ese mismo capítulo hay varias referencias a hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces, esos que son guiados por el Espíritu Santo, esos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, son los que van a traer esa manifestación de Dios, del Espíritu Santo, de la obra de Dios, para traer salvación y bendición. Fíjate que dice la palabra en Mateo, que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. La sal para conservar, para darle sabor. Nosotros somos los que estamos aquí con ese propósito. Para darle sabor a la vida, no es el Joe Arroyo, no es Diomedes, no es Celia Cruz. Yo estaba pensando en Celia Cruz. No es ni Celia Cruz, ni, ¿cómo es que se llama? Bueno, todo ese poco de gente, ¿me entiendes? Lo que le da el sabor a la vida, el sabor a la generación, somos nosotros. Debemos ser nosotros, sentido. Y esa es la manifestación de los hijos de Dios. Otra cosa en la que pensaba, esto ha sido un escándalo, la inauguración de la Copa América. Yo realmente no sabía, pero ahí está, los dos que hablaron y bendijeron la Copa América, resulta, el campeonato son pastores. Hay uno y que era campeón de kickboxing, yo no sabía eso. Es el que está, uno de los que está ahí, tiene cara así como de bravo. Bueno, ese era campeón de kickboxing. Y ahora estos hombres allí les han dicho, incluso uno de ellos ya apareció, que los están amenazando. Ese es el precio. Sí, pero cuando en la otra copa, cuando hicieron las cuestiones satánicas y las cuestiones sexuales y todo eso, eso sí no fue. Y cuando aparecieron los LGTBI y los no sé qué cosas, eso sí no fue nada artístico. Qué show, qué berraquera. Pero que estos dos hombres hubieran orado, eso ha sido el escándalo y la discriminación y no sé qué cosa, y ya estos manes están amenazados de muerte. Entonces, fíjate, y tú a veces sientes, pues yo hago lo correcto y me va mal. Mira a estos hombres, mira a estos dos hombres.
¿Por qué? Porque el mundo no los conoce, porque el mundo no quiere lo que ellos hacen y lo que tú estás llamado a hacer. La diferencia. Ahora, bueno, ahí les coloqué la vida espiritual. Ya tú eres hijo, pero la vida espiritual es un proceso de santificación, de luchas, ¿me entiendes? Tú eres hijo de Dios, pero no quiere decir que no vas a tener luchas, que no vas a tener dificultades. Todo las vas a vivir. Pero acuérdate, eres heredero. Tienes derecho, y esa es una de las cosas que a veces cuando yo quiero resolver las cosas y me doy cuenta que no hay por dónde, tengo que acordarme que tengo un papá al que puedo pedirle. Que tengo un papá que se apiada de mis necesidades, que conoce mis luchas y que puedo ir donde él. Bueno, para ir a la final, esa. Ahí la palabra, la manifestación, es la palabra apocalipsis. Cuando tú piensas en apocalipsis, piensas en el apocalipsis y estás pensando que todo se va a acabar. No, la palabra apocalipsis significa revelación. Por eso en la Biblia, ahorita estábamos hablando de los testigos de Jehová, ellos no tienen el libro de Apocalipsis, sino el libro de la revelación. Es el último libro de la Biblia, que eso significa apocalipsis. Ahora, esta palabra significa revelación, quitar la cubierta, descubrir. O sea, Dios ya te ha dado algo, pero solamente hay que descubrirlo para que sea manifestado. ¿Me entiendes? Y a veces pasa eso. Yo voy a utilizar una expresión del mundo que no debe ser. Es como dijo alguien por ahí, que hay muchos cristianos que tienen que salir del closet. Pero no es que porque sean LGTBI, es porque están en la secreta. Nadie sabe que son cristianos. Entonces tiene que revelarse que tú eres cristiano. Esta semana también por ahí me dijeron, ¿y eso que usted es pastor? ¿Usted no es que es cristiano? Yo sí, ¿y qué tiene que ver eso con con lo que estoy haciendo? Porque no hacía lo que la otra persona quería. Entonces ya yo soy digno de ser rechazado y no. Yo también, los cristianos también decimos no me voy a dejar, no va a pasar esto, no estoy de acuerdo con esto, etcétera, etcétera. Porque la gente espera que si uno es cristiano, la gente puede hacer con uno lo que le da la gana. No es así. Es un error y es también una manipulación de la gente. Ahora, esa palabra manifestación es una acción futura, no del pasado. O sea, es algo que tenemos que Dios está esperando que hagamos. Y es una palabra que va en contra de todo tipo de pasividad. No, yo me voy a quedar aquí y si la gente quiere saber de Cristo tiene que venir a mi casa. En eso me retaban. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la gente para convertirse tiene que venir a la iglesia. Pasivos. No, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir donde la gente y compartirles y llevarles el evangelio y mostrarles que el evangelio que estamos hablando no se trata de una religión, se trata de una relación, de una revelación de un Dios que quiere acercarse a nosotros. Ahora, esta manifestación no es de todo el mundo, porque nosotros estamos esperando que esta manifestación la tenga Chávez, la tenga Petro, no, la manifestación es de nosotros, los que somos hijos de Dios. Somos los que tenemos que generar cambios y transformación. Y la manifestación tiene que ver con las acciones o sea, la palabra nos muestra que el Señor, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo debe ejecutar las acciones de la cabeza. Esas son las manifestaciones. Acercarnos a la gente, compartir con la gente. El domingos atrás estuve en Santa Marta en el grado de la sobrina de Milena. Y amados, hay gente que está esperando
o que nosotros no fuéramos, o que nos alejáramos, eso no es de Dios, o que estuviéramos ahí en la reunión de ellos, reprendiendo demonios y todas esas cosas. Esa no es la manifestación. La manifestación es amor, entenderlos, hablar con ellos. Sí hubo momentos difíciles para mí. Para mí no fue fácil. Hubo un momento en que estábamos acá en la mesa, estaba con la familia, y cuando yo veo la pista de baile y veo todos esos pelados con botellas, empinados, habían pelados que no pasaban de los 16 años, ese fue un momento duro para mí. Cuando yo iba al baño y me los encontraba en los pasillos haciendo otras cosas, fue un momento duro para mí. Pero también tengo que verlo para recordarme que hay gente que necesitamos rescatar, que tenemos que hablarles del amor del Señor. Entonces, la tierra, esa juventud, tus amigas que están en cosas raras, tus amigos que están en cosas raras, están esperando la manifestación de Dios a través de ti, porque tú eres un hijo de Dios. Manifiéstate, háblales. A veces ni siquiera vas a tener que hablar, a veces solo abrazar, acercarte a alguien, estar allí. Hay muchas formas. En el curso del viernes nos decía la persona que estaba dándola que tenemos que volver a la estrategia de doña Florinda. ¿Cuál es la estrategia de doña Florinda? Quisiera tomarse una tacita de café, de té, de café. El volver a relacionar, eso implica relacionarnos con la gente, hablar con ellos, oír su corazón. Amén. Amén. Yo quiero decirte algo, hay gente que tiene problemas, vamos a poner económicos. Si tú le das plata y se lo gasta o paga o hace lo que tiene que hacer, pero sabes que va a volver a tener la misma necesidad y va a entrar en la misma depresión o en una peor. Pero si tú le enseñas a que en las dificultades puede depender del Señor, cada vez que tenga una dificultad, mira, levantará los ojos y mirará al Señor. Como dice la Escritura, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, ya para finalizar, quiero preguntarte, ¿sabes lo que Dios ha depositado en tu corazón? Es una marca especial, es un tesoro especial que necesita ser conocido. Necesita ser conocido. Y la tierra, tu familia, la creación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tu familia está esperando eso. No los bibliazos, no los juicios. Está esperando la manifestación, ver al Señor en tu vida. Vamos a poner un momentico en pie. Y tal vez tú tienes la duda, si realmente tienes al Señor en tu corazón, si realmente tú tienes ese tesoro. Yo quiero decirte, sí lo tienes, por eso estás aquí. Creo que los conozco a todos y por eso puedo decir, todos tienen el tesoro de la salvación, todos tienen al Señor en su corazón. Pero quiero decirles
también porque los conozco, necesitan manifestar eso que Dios puso en sus corazones.